La clase uno, que como les dije, la van a ver el martes 2, la van a ver muy teórica, digamos, porque realmente no es muy... este es más conceptos teóricos, digamos, que tienen que saber para que ya empecemos con el tema de modelización en la clase de mañana. Este, son conceptos básicos, digamos, que ustedes deben saber sí o sí. Fíjense que, bueno, yo soy el profesor responsable, creo que esto ya le había dicho hace un momento. Después están los JTP, la ingeniera Nélida Cáceres, y el JTP, el licenciado José Quispe, y por ahora está el licenciado Felipe Mullicundo, no sé si él va a seguir en la materia, eso ya tendremos que ver, digamos. Pero hasta ahora somos los docentes que estamos en la asignatura. Primero, ¿qué es una base de datos? Dice, son datos organizados y relacionados entre sí en los cuales son recolectados y explotados en sistemas de información de una empresa. Hoy en día, ¿qué significa que sean datos organizados y relacionados entre sí? ¿Qué significa que un dato esté organizado y relacionado? A ver, Samuel Paredes, ¿está Samuel Paredes? Sí, profe, ¿Qué significa que un dato esté organizado y relacionado? Los datos en realidad estén organizados y relacionados. que los datos sigan un orden y que mantengan una relación entre sí. Sí, imagínense, ya vamos a armar esto la clase de mañana, supongo. Supongo que ya que tenemos una entidad, bueno, que ustedes lo van a trabajar como una tabla. Tengo una tabla de docentes y una tabla de alumnos. Perdón, una tabla de alumnos y una tabla de materia. ¿Qué relación hay entre alumnos y materia? Un alumno, ¿cuántas materias puede llegar a cursar? Varias, muchas. ¿Cuántas materias cursan Varias, ustedes? ¿O cursan una materia? varias. Varias. ¿Y una materia por cuántos alumnos es cursada? Muchos. Para Muchos. muchos alumnos. Esta materia, ¿cuántos tenemos? Bueno, bueno, por muchos, entonces, 119 dice que tenemos. Menos, menos mi persona, 118. Entonces, estas relaciones que yo tengo acá, fíjense en este dibujito que tienen acá a la derecha, cada una de esas entidades, digamos, o tablas, que ya vamos a ver mañana, es una colección de información o conjunto de información de esa base de datos. Y tienen que estar relacionadas, por eso que le dice que tienen que haber los datos tan organizados de cierta forma y hay una relación entre ellos. Esa es la definición de base de datos. Ahora dice, ¿qué es lo que hacen? Dice que proporcionan la infraestructura, la base para los sistemas de apoyo para la toma de decisiones, que es el Business Intelligence o inteligencia de negocio. Esto es lo que yo le decía que nosotros que le enseñamos, esta es la materia que yo le enseño en aplicaciones de base de datos uno donde vemos todo lo que es ETL, Data Warehouse, Cubo, Solap, digamos, y para los sistemas de información, digamos. O sea que esta base de datos, que generalmente son relacionales, y que en esta primera parte de la materia vamos a trabajar todo con la base de datos relacionales, que ya les voy a explicar bien de qué se trata, le da la base para la toma de decisión de los gerentes, digamos, para que ustedes puedan hacer no solamente el sistema, sino el sistema tradicional, digamos, relacional con el cual trabajan, sino para que ustedes puedan darle una base a al Business Intelligence, al Business Intelligence o a la inteligencia de negocio, ¿no? O para la gerencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la base de datos. Fíjense, este está actualizado a enero de este año, ¿no? Le conseguimos actualizado. ¿Cuál es la base de datos que más se está utilizando actualmente en el mundo? Oracle, Oracle. ¿Cuál es la segunda? MySQL, ¿Está Cristian Tolava? ¿Sí? ¿Cuál es la base de datos que no sea relacional que más se está usando en el mundo? No relacional. MongoDB parece. MongoDB, fíjense en que es la quinta. Y acá le está diciendo cómo va creciendo cada una. Fíjense en que de enero del 23 a diciembre del 22, bueno, de diciembre del 22 a enero del 22, ¿qué pasó con Oracle? ¿Se dejó de usar o se está usando más? Se está usando menos. Se está usando menos.
MySQL, ¿qué pasó en ese año? Cada vez más están usando eso. Cada vez se está usando más, digamos. ¿Por qué nosotros no le damos Postgres SQL, digamos? Tiene un sentido, digamos, que fíjense que se está usando más, digamos. Nosotros le damos Postgres porque Postgres tiene muchos procedimientos, funciones, triggers, y resulta muy potente y muy útil para aprender, digamos, para la parte de didáctica, digamos, para que ustedes aprendan, digamos. Que MySQL antes no lo tenía y ahora lo está empezando a tener, digamos. De todos modos, mi SQL Server, como yo le dije hace un momento, para los alumnos que cursan aplicaciones de base de datos 1, lo vamos a ver, digamos. Y fíjense en que MongoDB también lo vamos a ver en la materia, ¿no? Entonces, después vienen todas las demás bases de datos. Fíjense, yo trabajé con esta base de datos que se llama DB2, que se trabaja en equipo AS400 o equipo Mainframe, digamos, que son equipos que tienen generalmente más de 10 o 20 computadoras conectadas a esa terminal, digamos. Y después ya vienen todas las demás, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los componentes principales de la base de datos? Los componentes principales son eh, los datos de la base propiamente dicha, el hardware, que son los dispositivos almacenados, los dispositivos de almacenamiento que ustedes tengan, eh, el software que ustedes van a utilizar, que en este caso son los DBMS o conjunto de programas. Fíjense que acá está Oracle, SQL Server, Postgres, que es la que vamos a ver, DB2, que es la que yo le comentaba. Este DBMS es sistema de base de datos eh, relacional, digamos, son las siglas, digamos. Lo que vamos a ver nosotros con PostgreSQL es aprender a manejar un DBMS. ¿Cuál es la ventaja de manejar un DBMS relacional? Que cuando ustedes aprenden a manejar uno como el que tenemos, el que vamos a ver en esta materia, que es Postgres, aprenden a manejar toda la base de datos relacionales. Por eso es que es tan rico y es tan interesante que ustedes aprendan a manejar un buen motor de base de datos, porque yo aprendiendo a manejar Postgres, puedo tranquilamente manejar MySQL, digamos, porque las consultas van a ser similares y también van a ser similares a las consultas que yo puedo llegar a hacer en SQL Server. Tienen su diferencia, bueno, ya en otras materias lo planteamos, pero básicamente las consultas que yo hago, digamos, la selección que yo hago, los filtrados que hago son los mismos, digamos, porque todos están basados en el modelo relacional. ¿No? Por eso, fíjense que el modelo relacional le dedicamos un gran tiempo, digamos, inclusive el parcial es todo sobre el modelo relacional, porque lo que queremos es que en esta materia aprendan a manejar y a trabajar sobre el modelo relacional, ¿no? Eso no quita que aprendan a utilizar MongoDB, pero es como un extra, digamos. El objetivo de esta materia es que ustedes aprendan toda la lógica que es del modelo relacional, por eso es que vamos a ver mañana modelización y normalización, y luego la práctica, digamos, en una base de datos real, digamos que es en PostgreSQL, ¿no? Y después tienen, bueno, estos componentes de la base de datos, que fíjense, ¿a qué se refiere con los datos? Si yo estoy hablando del SIU, digamos, ¿cuáles serían los datos de la base de datos del SIU? Los, los datos del alumno. Los datos del alumno, los datos de los docentes, los datos de las materias, los datos de las inscripciones, los datos de los exámenes en los cuales ustedes se cursaron, que aprobaron o no. El hardware, ¿a qué se refiere el hardware? A los discos duros, todo donde se almacena en esos datos. Y bueno, pero también se refiere a las computadoras en sí, ¿no? Acá tendría que haberle ampliado. Porque se refiere, digamos, a todo el equipo donde ustedes lo utilizan para guardar, digamos. O sea, principalmente se guarda, digamos, esta información. Hasta años antes, ustedes siempre se trabajaba en forma presencial, digamos, yo tenía mi disco, yo quería armar un centro de cómputo, entonces yo tenía que comprarme un servidor y al servidor lo tenía que cuidar mejor que ustedes, porque el servidor tenía que estar a menos de 15 grados, tenía que estar en un rack especial cerrado con vidrio para que no le entre tierra. Hoy en día, digamos, esto, digamos, de hardware se está usando, pero en forma virtual, digamos. Es mucho más fácil contratar un servidor en Amazon
un servidor acá en Argentina y que le dé el mantenimiento las 24 horas. Y es mucho más fácil que este almacenamiento esté en la nube y muchas veces en servidores de Estados Unidos que le brindan la posibilidad de que pueden van a estar funcionando las 24 horas del día y no van a tener problemas, digamos. Sin embargo, hay muchos centros de cómputo, de acá de Jujuy, de Argentina y del mundo, que siguen trabajando con servidores de forma local y se guarden los datos de forma local, digamos, ¿no? Yo trabajé muchos años en casa de gobierno, en institutos seguros, y esas instituciones siguen teniendo todo de forma local, digamos. También trabajé en el Ministerio de Seguridad. Y los programas es lo que ustedes van a aprender ahora, que van a aprender cómo hacer una administración de la base de datos, ¿no? Es lo que, de eso se trata la segunda parte de la materia. Y bueno, y los usuarios, que hay tres clases de usuarios, que pueden ser el programador de aplicaciones, que es el que hace la aplicación, digamos. Puede ser analista programador, pueden ser ustedes, digamos. El usuario final, que es el que accede a la base de datos, y el DBA, que es el administrador, que es el responsable de que toda la base de datos funcione correctamente y nunca tenga problemas, digamos, o si tiene problemas que se pueda solucionar rápidamente. Si yo quiero ver mi correo electrónico, ¿qué soy yo? ¿Qué operación estoy, qué tipo de usuario soy en ese caso? Si yo quiero ver mi correo electrónico, no sé, del Gmail, que es el más usado actualmente. ¿Programador ¿El de usuario aplicación, final? de usuario final ¿Usuario o el final? DBA? Sí, usuario final. Usuario Final. final. Usuario final. Si ustedes, por ejemplo, tienen que manejar la base de datos de la ANSES y le pagan para que ustedes sean responsables de que la base de datos de la ANSES acá en Jujuy, digamos, esté actualizada, esté sincronizada con la base de datos de Buenos Aires. ¿Ustedes qué usuario van a hacer ahí? Administrador. Administrador. Y si yo quiero, me contratan a mí para hacer un sistema y yo contrato dos analistas de sistema y un programador, digamos. Ese analista de sistema eh, y ese programador, digamos, ¿qué usuario va a ser? Programador. El programador de Programadores de aplicación. sí, el programador de aplicación. Entonces, tengo los tres tipos de usuarios. Entonces, yo necesito los datos, saber qué voy a guardar, digamos, el hardware, saber dónde lo voy a guardar, que puede ser físico o también puede ser virtual, aunque ya es físico, digamos, pero está en la nube, por así decirlo. Los programas, que es lo que nosotros van a aprender en esta materia, tenemos que todos aprendan, digamos. Esta materia generalmente aprueba 70-80% de alumnos que rinden los parciales, digamos. Es un número muy alto, pero el tema es que tienen que llegar hasta el parcial, digamos. Y después, bueno, los usuarios y ver en qué nivel van a estar, digamos. ¿Cuáles son las razones para el uso de la base de datos? Primero, la globalización de la información. Hoy en día es impensado tener un sistema en una sola computadora que esté aislado, digamos. Tiene que ser algo corporativo que cualquiera pueda llegar a usar. La eliminación de información redundante, que no tenga información repetida en dos lados, o si la tengo a propósito, digamos. Muchas veces se utilizan servidores paralelos o servidores con disco espejo, digamos, para que si un servidor se cae, el otro sigue funcionando. Muchas veces puede pasar, digamos, de que yo tengo un servidor, no sé, acá en San Salvador y tengo otro servidor, y tengo dos sucursales, una en San Salvador y otra en Perico, por así decirlo. ¿Qué pasa si hay un solo servidor, que es donde se guardan los datos, que está acá en San Salvador, y el servidor de acá se cae o se rompe? ¿Qué van a hacer ustedes? Sí, el único equipo que Nada, tenía. pierde todo. Para empezar el proceso de llanto. Farfán nunca me dijo eso. Lo ideal es hacer una copia redundante o en la nube o tener dos servidores, digamos. Podrían ustedes tener un servidor acá en Perico y otro uno en Perico y otro en San Salvador y que se graben los dos al mismo tiempo. Si uno se cae, que puede pasar, digamos, que el otro siga funcionando y que estén sincronizados al mismo tiempo. Esto se puede hacer con la base de datos. Los DBMS que nosotros vamos a ver, esa sincronización se hace en forma automática, digamos. Hay eliminación de información inconsistente.
Imaginemos que, bueno, acá yo tengo esta tabla grande, es la tabla de profesor, y esta tabla es la tabla de en qué materia está cada profesor. En esta tabla, acá está Farfán, y dice que en esta tabla dice que Farfán está dictando análisis uno. ¿Alguno de ustedes me vio en análisis uno? No, No, yo tampoco. Entonces, entonces es inconsistente ese dato. ¿Estamos? La información tiene que ser consistente, digamos, y usted tiene que buscar que la información sea consistente. En otra materia nosotros le enseñamos ya cómo hacer, para hacer ese tipo de verificaciones, hacer limpieza de datos, digamos. En esta materia no lo vamos a trabajar mucho, pero, digamos, porque el objetivo de esta materia es que aprendan todo el tema de modelización y el tema de implementación en un DBMS, digamos. Ese es el objetivo que busca la materia. Otra razón para el uso de la base de datos es la información que esté compartida, digamos, que varios sistemas o usuarios puedan utilizar una misma entidad, digamos. Fíjense que el área de sistema utilice la base de datos cliente, que el área de compra utilice cliente, que comercialización utilice cliente, que administración utilice cliente, que todos utilicen la misma base de datos, ¿no? Y no la misma entidad, digamos, y no que administración tenga su propia entidad de cliente y comercialización su propia entidad de cliente, digamos, todo sea unificado. Y tengo que tener integridad de datos. Dice, la integridad de la información se almacena la información correcta y en un solo archivo. Entonces, para que la información esté, lo que yo tengo que buscar siempre es que esté disponible en todo momento. Por eso, fíjense que en muchos lugares se le llaman 24/7. ¿Saben qué significa 24/7, no? No. las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que estemos disponibles en todo momento, digamos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso cuando empiezan a leer biografías se van a dar cuenta que aparece en muchos lados, digamos. Que la información sea perdurable, que sea consistente, que los datos estén completos, que los datos sean legibles, que sepan quién los grabó, en qué momento, que sean originales. Entonces, no puede haber datos duplicados, no puede haber datos faltantes, no puede haber datos alterados, no puede haber datos incorrectos. Yo trabajé, uno de los primeros trabajos que yo tuve fue en lo que era la ex caja residual, que sea algo así como la caja de jubilación, digamos. Y en ese momento, una de las personas que trabajaba le cambiaba a la base de datos en la liquidación de sueldo y le ponía un cero de más, digamos. Entonces en ese momento un jubilado que cobraba 400 pasaba a cobrar 4000. ¿Eso era correcto o era incorrecto? Para Incorrecto. el jubilado, correcto, pero estaba mal hecho. Ese jubilado era creo que la suegra de esa persona, digamos. Después al año siguiente nos llamaron a todos a declarar porque esa persona ponía el cero de más, digamos. Y así había pasado un par de años aumentándole un cero, digamos. Y era incorrecto, digamos. Para la base de datos, esta información no tenía integridad de datos, digamos, porque si ustedes si se revisaban qué fue lo que pasó, después, digamos, saltaba de que en una tabla, digamos, en una liquidación, se le tenía que liquidar 400 y él tenía 4000 en ese momento, ¿no? Estoy hablando 1992, ¿no? En ese momento era un número, digamos. Entonces, la integridad de datos tiene que evitar todo esto, digamos. Y esto es lo que ustedes van a conseguir cuando implementemos la regla de integridad de la base de datos, que es lo que vamos a ver cuando veamos el tema de SQL, digamos. Ya vamos a ver cómo hacer supongamos que yo quiero que el sexo sea varón o mujer, una M, una B o una F. No puedo ingresar yo una J, tiene que ser una B o una F, entonces tengo que tener ese dato, tiene que ser una B o una F. ¿Se entiende, no? Puedo tener un X ahí en el medio colado. Tengo que tener Claro, integridad. no tiene que permitir que se ingrese otro valor que no Que se sea ingrese ese. otro valor, digamos. Y eso lo controla la misma base de datos, digamos. Ni siquiera el programador cuando quiera grabar ese dato le debería salir incorrecto, digamos. Porque son las reglas de integridad, digamos, que tiene la misma base de datos. Esto lo vamos a ver mucho ¿Profe? más en detalle cuando veamos la implementación en SQL, digamos. Pero bueno, acá se los voy dando como teoría. Profesor, Sí, Si producción, comercialización, compras y administración acceden
a la tabla clientes al mismo tiempo, ¿quién se encarga de administrar esa situación, profe? El ¿El DBMS. software o...? El software hace Ah, todo, digamos. El DBMS tiene que ser capaz de soportar que 1 millón de registros quiera entrar a esta tabla y que todos puedan acceder, digamos, sin problema. ¿y eso nosotros lo tenemos que hacer a través de código, profe? Se hace automático, pero vos tenés que tener bien configurada la base de datos. Tomé dos, porque era muy largo, dos cursos de Oracle, que me duró, fueron dos cursos cada curso era de medio año y fue de un año, digamos, para hacer administración en Oracle, digamos. Porque lo que vamos a ver acá, digamos, es lo básico para que ustedes aprendan a manejar una base de datos. Pero si ustedes quieren ser un DBA y cobrar como DBA y trabajar ya profesionalmente, no se tienen que quedar, digamos, con lo que van a ver en esta materia, sino que deberían hacer algún curso ya específico de administración de base de datos, en la que fuera, digamos. Yo tomé un curso de Oracle y di varios cursos, inclusive en la facultad de SQL Server, y doy uno de SQL Server en aplicaciones de base de datos 2, y di de SQL Server para el Ministerio de Salud, pero como les decía hace un momento, si ustedes aprenden el modelo relacional sirve para todo, digamos, pero la administración es un tema complejo y un tema que implica seguridad, digamos. Esa era la... Profe, ¿eh? Sí. y hay como, entonces, ¿cuál es el rol del programador, digamos, con la base de datos? Si la base de datos como que se autogestiona. Bueno, pero bueno, el programador debería haber puesto ahí que él ingrese solamente varón o mujer, o hacer un botón, si ese tipo, sí, una opción tipo botón, digamos, donde él solamente ingrese uno o la otra, digamos, y no tenga que estar ingresando, ingrese una B o ingrese una M en ese caso. El programador es el que te hace todas las pantallas, el que hace todo, digamos, pero el administrador pero la base de datos es el que te asegura que tengas la integridad de la base de datos. Y no importa el programador que sea, digamos, nadie puede ingresarte a algo que no esté dentro de los límites de lo que vos definiste para esa base de datos. Así como se pueden hacer cosas muy, muy interesantes, digamos, porque, por ejemplo, el año pasado, no, este año un alumno me habló, por ejemplo, que empezó a trabajar en una empresa de Córdoba. Y y la prueba para trabajar en la empresa, digamos, era hacer unos triggers. Los triggers son como una consulta que nosotros hacemos en SQL, que lo hacemos en la última parte de esta materia. Y le sirvió bastante, digamos, porque con eso pudo entrar a trabajar a esa empresa, digamos. Esa era la prueba, digamos. Él sepa hacer unos triggers para administración de la base de datos, digamos. Un trigger se hace, por ejemplo, no sé si ustedes vieron que alguna vez fueron a hacer una compra y le dijeron a usted, el cliente 1 millón, se ha ganado una regla. Usted, un cliente 1 millón o 2 millones, se ha ganado un mouse. ¿Nunca le pasó algo así? Bueno, esos tipos de controles se pueden hacer, digamos, dentro de la base de datos con alguna opción especial, digamos, que se llaman triggers, que son como procedimientos o funciones almacenados y se ejecutan, digamos. Pero así como se pueden hacer cosas muy, muy potentes, digamos, porque tienen su propio lenguaje de programación, ya lo vamos a ver después en la segunda parte de la materia, también se puede hacer mucho daño. Muchos DBA que quieren asegurarse por ahí el trabajo hacen daño y dejan algún trigger que a propósito rompa la seguridad o la integridad de la base de datos, digamos. Inclusive podría haber un trigger que te borre la base de datos, digamos, o borre los datos de una tabla, o modifique los datos de una tabla. Entonces eso no es bueno, digamos. Pero siempre es bueno que ustedes tengan las herramientas como para poder administrar la base de datos, que es lo que intentamos por lo menos darle en esta materia. ¿Estamos? ¿O preguntas? ¿Alumnos? Sí, profe. Bueno, a ver, sigamos. ¿Qué es la independencia de datos? Es separar los programas de los datos. Ya vamos a ver este diseño conceptual, lógico y físico. El físico sería ya específicamente con la base de datos, o sea, físicamente, digamos, qué es lo que yo guardo físicamente,
un índice, dos índices, cuatro índices, 10 índices para poder acceder, digamos. Que esto no lo ve el usuario común, digamos. El diseño conceptual sería el que haría que podría ser el analista, digamos, de cómo tendría que ser, digamos, y el diseño lógico de cómo implementar ese diseño conceptual en la base de datos, digamos, que esto lo podría hacer un programador, por ejemplo. Muchas veces el diseño conceptual y lógico se hacen juntos. Ya vamos a ver ahora, porque esto se detalla a continuación, digamos. Otra razón, acá el tema es que estos datos sean independientes, digamos, que sepamos cuándo diferenciar uno de otro, digamos. De modo que si yo, por ejemplo, no sé, porque hubo mucha inflación y ayer ganó Milei y ya no me alcanzan los 6 dígitos que yo tenía para los números, ahora necesito 7. Yo tengo que modificar acá tengo que modificar acá el diseño conceptual en vez de 6 números para el número entero, van a ser 7, entonces acá automáticamente se conviertan en 7 y acá también sean 7, digamos, que sean independientes los tres, ¿no? Ya vamos a ver ahora algún ejemplo con este tema. Otra razón para el uso de una base de datos es que el sistema, el administrador de base de datos, el sistema administrador de base de datos, DBMS, que es lo que yo le explicaba recién, es el que se encarga de manejar la creación y acceso a la base de datos. Entonces, ya vamos a ver que hay administradores especiales, digamos, en Postgres, por ejemplo, que utilizamos pgadmin, digamos. En SQL Server ya tiene su propio, no me acuerdo ahora el nombre, no me acuerdo, pero tiene un administrador especial para que yo pueda tener el servicio de SQL Server corriendo, digamos. Se compone de un lenguaje de consulta o SQL, que fíjense en que todo esto es lo que vamos a ver en el segundo parcial, digamos, porque el SQL, todo el modelo relacional se basa en el SQL. Entonces, y el SQL se divide a su vez en DML, DDL, DCL y TCL. El DDL es el lenguaje de definición de datos, que es cómo utilizo yo un create table, un alter table, puedo modificar una tabla, crear una tabla, modificar un atributo, borrar una base de datos, crear una base de datos. Esto es lo que hago con DDL. Tengo el DML para manipular los datos, que esto quizás es lo que más le cuesta, digamos, porque y mucha de la segunda parte de la materia es hacer consultas, digamos, ver qué resultado es el que yo quiero obtener, en qué momento, cuándo tengo que hacer una consulta, cuándo una inserción, una actualización, un borrado. Un control de datos, que esto es lo que entra en la parte de seguridad de datos, que el año pasado ya lo empezamos a dar y creo que este año lo vamos a dar un poco más. Acá alguien puso un delete from somewhere y un TCL, que es un lenguaje de control de transacciones. Todo lo bueno, acá tenemos un begin, un end, es un lenguaje de programación. Ya vamos a ver después, este rollback, por ejemplo, vuelve al punto de control que ya lo haya puesto, digamos. Este commit hace una grabación a disco, este tran nunca lo usé, en que pasé a testar. Pero bueno, este SQL al principio era solamente para hacer consulta, pero fíjense que ya no es para hacer consulta, sino que es mucho más grande, digamos. Inclusive este TCL, que es generalmente, creo que lo que más le cuesta en la materia y que hay la mayor cantidad de desaprobables cuando hacemos funciones, procedimientos, triggers sobre la base de datos, y esto es lo que más le cuesta, digamos. Porque es un lenguaje propio, digamos, y que tienen que trabajar y que están trabajando sobre los datos. Por eso es que tenemos todo eh, le damos 2 clases para este tema porque realmente es algo que les lleva tiempo, digamos. Esto era las ventajas por qué tenemos que tener las razones para el uso de una base de datos. Ahora, ¿cuál es el propósito del DBMS? A ver, antes de avanzar, ¿qué era un DBMS? Si no avanzo en el aire. ¿Tu lava? ¿Está tu lava? ¿Sí, profe? ¿Qué es un DBMS? Ah, es la base de datos que no es virtual, es la... ¿Eso? Sí. A ver, dime un minuto.
Hola, sí, sí, sí. Es de pádel, ¿no? Pero para hoy no, para mañana recién. Hoy sí. No, no, pero- Hola, ahí sí, disculpen, me olvidé poner en silencio, ¿no? ¿Qué es el DMS entonces? ¿Cuáles son las siglas? Es el sistema manejador de base de datos. ¿Te acuerdas que yo le mostré hace un rato que cuál era la base de datos más usada en el mundo actualmente? Oracle. Bueno, Oracle es un DBMS, digamos, o sea, más allá que está el motor de base, está el motor de base de datos, necesitamos algo que lo administre, digamos. Nosotros acá, por ejemplo, vamos a utilizar el PGAdmin para manejar este Postgre. Tiene que ser, tiene que hacer que el trabajo sea sencillo, claro y ordenado, digamos, de los datos. ¿Cuáles son los objetivos del DMS? La abstracción de la información, digamos, que sea lo más sencillo posible al usuario para el almacenamiento físico de los datos. Cuando yo voy a guardar, digamos, y eso ya lo vamos a ver cuando veamos, lo hagamos en Postgre, digamos, yo le pongo crear una base de datos internamente, deben crear alrededor de 10 a 20 tablas, digamos, pero yo no las veo, yo no sé qué es lo que hay ahí adentro, digamos, salvo que yo entre y entre a trabajar con eso, digamos, pero si no, yo no veo qué es lo que hay ahí adentro. Entonces, tiene que ser lo más abstracto, lo más sencillo posible. Y tiene que haber de vuelta, y esto fíjense ya es la segunda vez que le digo, y esto lo van a ver en la práctica, porque hay preguntas sobre este tema. Hay un diseño conceptual, un diseño lógico y físico. El físico, fíjense acá, este es lo mismo, digamos, es interno físico, se refiere a lo que yo voy a guardar físicamente en los datos. ¿Qué es lo que se guarda? ¿Qué es lo que puede leer un programa? El sistema operativo, ¿qué es lo que lee? ¿O qué es lo único que distingue? 0 de 1. 0 y 1, digamos. O sea que lo que está guardado acá dentro de la base de datos, de su celular, digamos, la memoria celular es 0 y 1. Entonces, este es el esquema interno, digamos, de qué es lo que se guarda, digamos. El nivel conceptual es qué es lo que está distribuido, digamos. Este trabajo que van a hacer ustedes cuando empiecen a crear las tablas, vean cuáles son las relaciones entre ellas, digamos, es el nivel conceptual, digamos. El conceptual es el diseño lógico que está acá en el medio, y después tienen el esquema externo. Este esquema externo es el que ustedes ven, digamos, cuando ustedes acceden como usuario, digamos. Cuando yo entro a mi correo, yo veo este esquema externo, ¿no? Cuando yo entro a ver mi Facebook, entro a ver este esquema externo, digamos. Que adentro hay un esquema conceptual que es en el cual están las tablas relacionadas y hay una relación, no sé, de 1 a n, que un alumno puede cursar una o muchas materias, y esa materia puede ser cursada por uno o muchos alumnos, hay toda una relación ahí en el medio, digamos, pero tienen los tres niveles, el interno, el conceptual y el externo, ¿estamos? ¿Se entiende esto, chicos? Porque esto creo que después ustedes van a tener que hacer un ejemplo, le van a decir, para este caso en particular, ¿a qué corresponde? ¿Al esquema externo, conceptual o al interno? Entonces, básicamente, el conceptual es lo que haría el programador, Lo que harán el ustedes, programa. lo que ustedes van a hacer ahora cuando aprendan a modelizar mañana, digamos, o lo que ustedes van a hacer cuando ustedes graben en PostgreSQL y digan, acá tengo una relación de alumnos con cursados, un alumno cursa una o muchas materias y el cursado, cada cursado es para una sola materia. Esa relación que yo tengo ahí, ese es conceptual, ¿entendés? Lo que ustedes ponen ahí cuando ustedes entran a su Facebook y ven a su persona, ven, no sé, ven la imagen que tengan ustedes ahí, todo eso es el esquema externo, digamos, lo que el sistema me muestra, digamos, pero es lo que yo quiero que ustedes vean, digamos, o lo que el sistema quiere que ustedes vean. Y el interno es ya lo que es físico, digamos, lo que yo estoy guardando ahí adentro de la base de datos, que puede ser mucho más complejo, como yo le decía, crear una base de datos es sencillo, digamos, porque yo lo único que pongo es, por ejemplo, create table
clase 1 y me creó una base de datos que se llama clase 1, pero internamente me hizo varias operaciones, digamos, me creó varias tablas, relación entre ellas, digamos, para que yo pueda trabajar con esa base de datos, pues me puede haber creado índice y yo no lo vi. Ese nivel interno en el que yo después lo puedo llegar a manipular, digamos, como DBA. profe. Sí, Entonces, ejemplo de DBMS es Workbench y PHP Miami. eh, el, ¿cómo? El de MySQL es PH, no, PGAdmin creo que es el de Postgres, Ah, ¿no? El de SMS creo que se llama el de SQL Server y el de MySQL no me acuerdo cómo se llama, pero con el que ustedes van a trabajar para Postgres se llama PGAdmin. ¿Eso me está preguntando? sí, profe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, profe, lo que nosotros, lo que menciona usted, Postgre, creo que dijo, Sí, eh, esa es como la base de datos en sí, DBMS es para lo que se usa para gestionarla. claro, ese es el DBMS. Nosotros le vamos a enseñar a hacer esa gestión de base de datos que este esquema conceptual, este va a ser el DBMS, digamos. Yo puedo manejar dentro de ese DBMS el esquema interno, digamos. Yo le puedo decir, en vez de tener dos índices, va a tener tres, para que sea más rápida la base de datos, o no, digamos, porque ustedes a veces pueden agregar más índices, se puede poner más lento, digamos, porque está mal diseñada por esa base de datos, digamos. Pero básicamente el DBMS trabaja sobre este esquema conceptual, digamos. Ustedes, por lo menos no en esta materia, podrían llegar a trabajar con un DBMS en el esquema interno, digamos. Pero por lo menos en esta materia no lo van a hacer, digamos. Lo que ustedes van a hacer es, Y eso es lo que sí, sí, decime. usted el DBMS es lo que mencionaba que hace la abstracción, digamos, de ese esquema interno, ¿o me equivoco? Claro, porque que yo te ponga, que suponete, create table clase 1, create database clase 1, y automáticamente me crea una base de datos con un montón de cosas ahí adentro y para web abstracto, digamos. Imagínate, en vez de escribir eso, que yo me lo sé de memoria, pues ya lo hice un par de veces, hacerlo todo en forma gráfica, digamos, que vos tengas un botón donde yo te diga que me cree la base de datos y me cree la base de datos, y nomás que me cree las tablas y me cree gráficamente las tablas y vea automáticamente todas las relaciones. Eso es fabuloso, digamos, no tenés que estar escribiendo, digamos, hasta antes del año 2000, digamos, vos tenías que saberte todas las instrucciones, digamos, si no te sabía una y tenías que volver a escribir la tarjeta, ¿no? Profesor, Ahora lo hace gráfico, ¿no? profe. Sí. Para MySQL existe un programa llamado Workbench que hace lo que usted está diciendo, profe. ¿Workbench sería un DBMS? No, pero yo tengo una duda ahí porque yo manejé, hay uno que se llama Workbench, pero el Workbench es para hacer inteligencia de negocio. No sé si es para manejar la base de datos. Eh, hay un programa que se llama SAMP, XAMPP, que si vos lo descargas, eso te descarga PHP y MySQL, digamos, y ahí tiene un administrador de base de datos, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero yo sí, PHP ¿ah? El SAMP usa el Sí, PHP MyAdmin. dejen, PGP, PHP MyAdmin, algo así creo que, no sé, sí, no me acuerdo. Pero el OneDrive que me menciona tu compañero, ese yo lo utilicé para otra cosa, digamos, para hacer inteligencia de negocio, eso lo dábamos antes, una materia. Pero no sé si el WordPress te sirve para hacer como para trabajar como DBMS. Yo no lo usé nunca como DBMS. Puede ser, ¿no? Igual no hablemos sobre algo que no van a trabajar, digamos sobre cuál van a trabajar. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Una pregunta? Ah, sí, PHP MyAdmin, así se llama. Tenés razón, Samuel. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay, seguimos. ¿Cuál es otro objetivo del DBMS? Que la redundancia sea mínima.
Un buen diseño de base de datos evita la aparición de información redundante. Ahora, en la materia base de datos, la información siempre va a ser redundante, digamos. En la materia base de datos. En la vida real, ustedes pueden tener información redundante. Y es un problema, digamos, porque cuando tengan que grabar, van a tener que grabar en dos tablas, digamos. En esta materia nunca van a tener que grabar en dos tablas. Si ustedes graban en dos tablas en esta materia, le van a poner mal, digamos, un error. Un punto menos, dos puntos menos. Pueden perder el parcial por poner en dos tablas la misma información o información redundante. Pero en la vida real puede pasar en muchos casos de que yo quiera tener un poco de información redundante y lo deje a propósito como información redundante, ¿no? Pero es porque nosotros, el tema que vamos a ver la semana que viene, no, dentro de 2 semanas, es el tema de normalización. El tema de normalización, lo enseñamos con las tres formas normales y enseñamos que no tiene que quedar información redundante. Pero en la vida real sí puede quedar información redundante. Inclusive en la otra materia que yo doy, que es aplicaciones de base de datos 1, que vemos con SQL Server, muchas veces trabajamos con información redundante en los cubos de datos, pero acá no, digamos. Acá, porque están aprendiendo y tienen que aprender a eliminar la redundancia. ¿Estamos, chicos? También tiene que ser consistente. No puedo yo tener, no sé, el Farfán que esté en la materia base de datos y Farfán que esté en la materia de análisis 1 cuando yo nunca estuve en la materia de análisis 1, digamos. Tiene que ser consistente. En este caso no importaría tanto que yo esté o no en esa materia, digamos. Pero ¿cuál sería el problema? Que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un recetario y no tengo tengo un recetario, digamos, y no tengo el médico que hizo ese recetario? ¿Eso es consistente o no? O sea, yo tengo un recetario donde yo sé que alguien la hizo, prescribió ciertos medicamentos, pero no tengo el médico que lo recetó. ¿Eso es consistente o no? ¿Es coherente o no es coherente? No. No. No, No. eso es lo que tenemos que evitar, digamos. Por eso es que le enseñamos las técnicas ahora, cuando veamos el DBMS, le vamos a enseñar las técnicas para que aprendan a evitar esa consistencia, para que aprendan a evitar la inconsistencia, digamos. La seguridad. Dice que la seguridad debe garantizar que esta información se encuentre asegurada frente a usuarios malintencionados, digamos. Siempre hay usuarios malintencionados, como en la vida, y a veces se puede y a veces no, digamos, pero ustedes, el que es un DBA, digamos, y se lo toma en serio el trabajo de DBA, no solo administra la integridad de la base de datos, sino que también garantiza que otro usuario no pueda acceder a la base de datos este, de forma malintencionada. Entonces, imagínense ustedes, yo quiero acceder a un, este, a un sitio web y ese sitio web tiene una base de datos. ¿Qué pasaría si cualquiera puede acceder a ese sitio web y puede modificar lo que quiera de ese sitio web? Que se puede hacer, ¿no? Pero se debe hacer o no? No. No, y eso es lo que vamos a ver cuando veamos la parte de seguridad, digamos, cómo brindar seguridad o qué cosas son las que ustedes deben tener en cuenta. Por ejemplo, cuando yo me recibí, ya pasó un tiempo, quiero decir la fecha, más de 20 años. Cuando me recibí, mi trabajo final, por ejemplo, fue hacer defensa, ataque de seguridad a servidores. Entonces nosotros probamos, por ejemplo, y probamos había una página que nos daba, no sé, 100 ataques. Entonces el ataque era, cuando ustedes tenían que correr un ataque en C++, que lo hacía cualquiera, digamos, que era solamente instalar un compilador, ponían gcc ataque 1.c y ponían la página. Y probábamos y poníamos una página y no funcionaba. gcc ataque 2 a la página. Hasta que en el ataque 73 logramos entrar y nos daba clave de administrador y entrábamos a la base de datos y podíamos modificar lo que nosotros queríamos. ¿Esto le parece que un usuario, la seguridad en ese servidor era correcta o no? Era baja. Era baja, digamos, tienen que, como administrador de la base de datos, como administrador del servidor, tienen que ver que eso no ocurra, digamos. Y o sea, hay cursos, capacitaciones que se hacen, digamos, específicamente para ese tema, digamos. Otro objetivo de la base de datos es la integridad.
adoptar la medida necesaria para garantizar la validez de los datos almacenados. Este, acá hay una pregunta y a ver si ustedes me dicen, ¿qué diferencia hay entre consistencia e integridad? Acá consistencia le dice bueno, que la redundancia sea nula y que vigila que la información que aparece repetida se actualice de forma coherente, eso que sea consistente. E integridad, garantizar la validez de los datos almacenados. Eh, En en la consistencia, consistencia, los datos son válidos. Pero ¿dónde tiene que ser válido? En ¿Es un la dato consistencia redundante? los datos ¿Ah? tienen que estar, en la consistencia los datos tienen que estar y ser lo menos redundante posible. Y la integridad, que los datos tienen que estar completos o válidos. Los datos tienen que ser válidos. Válido significa que, por ejemplo, yo no puedo tener el médico, supongamos que este, yo tengo una tabla que es de médicos y otra tabla de recetarios. Entonces yo sé qué médico recetó, qué recetario. Entonces, si el médico, eh, si yo tengo un recetario que tiene el médico 10 y yo no tengo el médico 10, digamos, ¿eso va a tener integridad ese dato o no? ¿Va a ser válido ese dato? no. No, entonces tengo que asegurarme esa integridad, digamos. ¿Y cómo me aseguro de eso? Creando reglas, digamos, y esas reglas vamos a ver cómo se crean cuando definamos la base de datos. Tengo que hacer un backup, respaldo y recuperación es fundamental, digamos, hay técnicas de backup. Antes se hacían, sí o sí, se trabajaba con discos despejados, ahora pueden hacer un backup en la nube, digamos, y asegurarse si se rompe el servidor, digamos, de que siempre funcione, digamos. Yo conocí gente que no se tomaba a la ligera el tema de backup y lo hacía de vez en cuando, no controlaba y después perdía el trabajo, que no es para cualquiera, digamos, tienen que tener un buen control, digamos. Control de la concurrencia. ¿Qué pasa cuando 10 personas acceden a mi base de datos? Está genial, digamos. Acceden 1 millón a mi base de datos, ¿qué ocurre con mi base de datos? Va a andar lenta o se congela. O va a guardar mal los datos, entonces ahí tienen que ver cómo lo resuelven, digamos. Muchas veces se resuelven agregando un índice dentro de la base de datos, es una posible solución. Fíjense en el tiempo de respuesta, es deseable que minimizar el tiempo que el manejador de base de datos tarda en dar la información. Eh, fíjense en acá, el MySQL, Postgre, bueno, no los quiero confundir esto, pero por ejemplo, MongoDB, cuando ustedes trabajan con una gran cantidad de registros, le brinda una respuesta muy rápida. ¿Lo llegan a ver? Acá es con más de 30.000 peticiones, digamos. MySQL se mantiene estable, digamos, a cierto número de peticiones. Y cuando yo agrego un dato, fíjense que a medida que voy agregando más datos, este, en MySQL tiene una rápida respuesta y acá agrego un dato y se mantiene estable, digamos, pero después fíjense en que, por ejemplo, MongoDB para agregar datos demora un poco más, digamos. Entonces, el tiempo de respuesta, esto ya vamos a ver un poco más cuando veamos MongoDB, un poco más en detalle, digamos. Pero el tiempo de respuesta es importante, digamos, porque el tiempo de respuesta, imagínense ustedes, no sé si a ustedes les pasó alguna vez de que fueron a hacer algún trámite, alguna repartición pública y le dice el sistema está trabajando. ¿Nunca les pasó de que o que está procesando el sistema Sí, profe. que no es instantáneo? Bueno, ese tiempo de respuesta son estos, digamos. Hay herramientas que ya les permiten hacer todo esto de forma automática. Este, principalmente Oracle, digamos. Oracle tiene una ventaja, por ejemplo, que si ustedes ven que si en algún momento su base de datos se le empieza a poner lenta, pueden agregar otro servidor, casi en línea, digamos, y trabajan los dos o tres servidores al mismo tiempo, digamos, y casi, ¿no? Se llama agregar un servidor en caliente, digamos, porque no tienen que apagar el servidor que estaba antes, sino que lo pueden funcionar automáticamente, digamos. Eh, la base de datos no todas son iguales y tienen sus diferencias.
¿Cuáles son las ventajas de la DBMS? Que puede manejar grandes volúmenes de información. Estos grandes volúmenes de información lo tienen que llegar a tomar con pinza, digamos. Cuando yo tengo, pues esto lo digo por experiencia más que por otra cosa, cuando tengo hasta un par de millones de registros, no sé, trabajo con hasta 50 millones de registros, realmente no voy a tener grandes problemas, digamos, pero cuando trabajo con más cantidad de registros, más de 50 millones de registros, más de un terabyte de datos, ya tienen que empezar a pensar en usar otras herramientas, digamos. Tengo que tener una gran capacidad de respuesta en poco tiempo, independencia de datos. Tengo que tener acceso a usuarios autorizados, digamos, que no cualquiera puede entrar, digamos. Ya vamos a ver el tema de seguridad de base de datos en una clase ya para ese tema. No tiene que haber duplicidad de información. Tiene que haber una integridad referencial. Por ejemplo, fíjense en este ejemplo. Yo tengo acá el TRE. El TRE factura el número, creo que el número de cliente, el número 3. No tengo acá cliente, entonces está perdiendo acá la integridad referencial, ¿no? Esto se puede controlar desde la misma base de datos. Y esta pregunta casi siempre la hacemos en el parcial, o en el coloquio. ¿Cuáles son los inconvenientes de la base de datos? El costo de actualización de hardware y software. ¿Cuál es la base de datos más usada en el mundo actualmente? Oracle. Oracle. ¿Y por qué no es la más usada y todas las demás son, y no se usa por sobre todo las demás? Porque puede haber un costo elevado. Porque el costo es elevado. Imagínense, yo estuve en una época en la que el comodín dejó de usar Oracle por el costo elevado, porque Oracle le cobraba una licencia por cada terminal que ustedes tengan, digamos. Imagínense en una empresa como Comodín, que yo creo que no debe estar tan apretada con el tema de números, digamos, que tenga que dejar de usar una base de datos como Oracle por un tema de costo. O sea, lo tienen que pensar, digamos. ¿Cuál es la base más usada en Internet? Esto lo deben saber todos, ¿no? ¿Cuál es la segunda base de datos más usada después de Oracle? MySQL. ¿Y por qué? Porque es gratuita. Todo el mundo lo utiliza. Si ustedes inclusive entran a un servicio de hosting gratuito, es gratuito, entonces ustedes van y cualquiera puede ir de ustedes y utilizar MySQL, digamos. Pobre, pasa lo mismo con Pobre, digamos, por eso es la más usada, digamos. Después, el costo de salario del DBA también es un número, digamos, que tienen que tener en cuenta. El mal diseño de una base de datos. Yo estuve en algunas instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Educación de la Salud tiene una base de datos que está exageradamente normalizada, y así estaba desde Nación, no sé si ahora habrán cambiado, pero para acceder, no sé, de un alumno a ver en qué escuela estaba, tienen que barrer alrededor de 20 tablas o 15 tablas. Entonces eso era algo monstruoso, digamos, para acceder de ver qué alumno estaba en qué escuela, yo tengo que barrer, imagínense, por 20 tablas hasta que llegue eso. Imagínense en el tiempo que yo pierdo, digamos, o el diseño cuando tengo que hacer una consulta para ver cómo tengo que obtener esa información. Entonces, un mal diseño es un problema grande y un problema serio, digamos. Por eso muchas veces el DBA se pone en contra de los programadores, porque el DBA es el que tiene que asegurarse que la base de datos esté funcionando correctamente, digamos, que tenga un buen diseño de base de datos. Una mala capacitación de usuario. No basta con que ustedes cursen esta materia de base de datos. Si ustedes quieren ser un DBA, van a tener que van a tener que hacer algún curso de DBA, digamos, que hay muchos en internet. Y que no tengamos un manual del sistema, y que haya campos vacíos en exceso. Por ejemplo, fíjense, para esta película no había datos, no había información. Entonces, cuando yo después voy a hacer una consulta, esa consulta no se puede resolver porque fíjense que no tengo esta información, digamos. Y por último, el mal diseño de la seguridad también puede generar problemas serios en la información de la base de datos. O sea, si yo tengo una base de datos, tiene un gran beneficio, pero también tiene una serie de responsabilidades que se tienen que cumplir, digamos. Que no se creen datos vacíos, que la seguridad sea correcta, digamos, para esta base de datos, que no cualquiera pueda ir e ingresar, digamos, y hacer cualquier cosa. Que yo haga un buen diseño de la base de datos, por lo menos tratar de que sea lo más coherente posible, digamos, que es lo que intentamos con la clase que vamos a ver mañana, digamos, de modelización de datos.
Eh, hasta acá, chicos. ¿Estamos? ¿Alumnos? Sí, bro. Sí, profe. Bueno, ya casi terminamos, ya fue la última parte. El DBA es la persona que se encarga de administrar la base de datos. El DBA, todo el diseño lógico y físico de base de datos. eh, el diseño de lógico y físico no es una obligación del DBA, pero muchas veces lo tiene que asegurar, lo tiene que hacer, digamos, porque si no lo hace, este diseño de base de datos va a salir mal, digamos. Si ustedes dejan que solo los programadores, que solo los analistas hagan el diseño de la base de datos y no tienen una persona específica para eso, entonces están, seguramente van a tener algún problema o algún inconveniente. ¿Cuáles son los deberes que tiene que tener el DBA? Tienen que ser responsable de la recuperación de desastres, digamos, respaldo y prueba de respaldo. Los datos tienen que poder recuperarse en cualquier momento, digamos. Tiene que haber, bueno, esta recuperabilidad, tiene que haber, ¿no? Muchas veces se utilizan una base de datos y otra base de datos de prueba, o una base de datos que está en producción, digamos. Entonces tienen diferentes bases de datos para que los programadores prueben sobre una, pero no prueben sobre la base de datos real, digamos. Entonces tiene que haber un soporte a pruebas, digamos, que no sea una única base de datos y que todo depende de esa única base de datos, digamos, sino que se tiene otra base de datos de pruebas, digamos. Tiene que haber integridad de los datos, tiene que haber, qué es lo que decíamos, digamos, tiene que crear todas las reglas que sean necesarias para el negocio, tiene que tener seguridad de los datos, de la base de datos, tiene que asegurarse. ¿Cuáles son los deberes otro es la disponibilidad o 7 por 24, que es lo que les decía, que en cualquier momento cualquiera puede acceder, inclusive, ¿qué pasa si, no sé si a ustedes les pasó alguna vez de que, de que quisieron ir al registro civil y al registro civil le dijeron que tenía caído el sistema o escucharon, digamos, que tenía caído el sistema y que no se podía acceder al registro civil acá de Jujuy, ¿no? ¿Saben por qué es eso? Registro civil no, pero ANSE a veces. Bueno, Aula virtual también. ¿a dónde? Bueno, El aula virtual también. ¿sí? ¿Por qué es eso, digamos? Porque, por ejemplo, el registro civil, ellos se manejan con una base de datos que está en el RENAPER, que está en Buenos Aires, digamos. Entonces, si se le corta la conexión, es como que a ustedes se le corten la conexión y ¿qué van a hacer con esta clase? ¿Van a poder escuchar algo o participar? Si se le corta la conexión a No. ustedes, no. Entonces, ¿cómo aseguro yo esa disponibilidad o alta disponibilidad? Y tengo alternativa, digamos. Puede ser que yo lo guarde localmente y lo guarde en la nube. Entonces, cuando yo hago la consulta en la nube y después, si pasa algo, automáticamente empiezo a guardar en el servidor local. O veo, digamos, qué alternativas tengo. Profe, Sí, yo había escuchado que hace poquito puede ser que habían hackeado la página de Renaper. creo que sí escuché también que habían hackeado. Pero lo vi en las noticias, ¿no? Pero puede ser, digamos. Es que los datos que ustedes tienen, no sé si a ustedes alguna vez les llegó alguna publicidad o o algún representante de un banco que quiere que se asocien a su banco o quieren que contraten tal servicio, tal seguro. ¿Nunca les pasó eso? ¿Nunca les llegó ninguna publicidad? Celulares sí, a veces. Celular, bueno. ¿Y cómo hacen para que les llegue eso? Eso es porque alguien vende sus datos. Sus datos se venden, digamos, no sé, en el mercado informal o mercado negro. Entonces ellos saben, digamos, a quién tienen que llamar, no sé, cuál es la capacidad crediticia que tengan o no, digamos. No sé, esa era la pregunta, creo. No me acuerdo cuál era la pregunta. Bueno, el rendimiento es que la base de datos no cause tiempo de respuesta poco razonable. Entonces, desde un administrador de base de datos, ustedes pueden, no sé, yo trabajé muchos años con Nobel, la red Nobel. Entonces nosotros en el administrador de la red veíamos cuál era el usuario que estaba causando conflicto, quién era el que más ocupaba los servicios. Entonces dábamos de baja, a veces dábamos de baja a ese usuario, digamos,
para que todos los demás sigan trabajando, digamos. Lo mismo pasa con el DBA, digamos, perdón, con la base de datos. Ustedes del DBMS, ustedes pueden acceder y ver cuáles son los servicios que está bloqueado, digamos, si hay un deadlock o una baja mortal, quiénes son los que están en conflicto y pueden dar de baja eso, digamos, y lo pueden solucionar. Eso se puede hacer desde del DBMS, digamos. Y la arquitectura, bueno, la arquitectura de los sistemas de base de datos a nivel de DBMS era lo que estamos viendo en este momento. Separación entre programas separación entre programas de aplicación y datos. Ustedes fíjense acá, tienen múltiples vistas en el nivel externo. Generalmente tienen un catálogo para almacenar el esquema de la base de datos en el esquema interno. Y esta separación, bueno, se llama nivel de abstracción, se definen tres niveles de abstracción distintos. El nivel externo, que describe los esquemas o vistas de los usuarios, que es lo que habíamos visto recién. El conceptual, que es el que está en el medio, que es el que ustedes van a hacer cuando diseñen a partir de mañana el tema de modelización de los datos, cuando digan qué entidades, atributos, relaciones, operaciones y restricciones van a tener. Y el nivel interno físico, que es cómo se van a guardar de forma real los datos, ¿no? Fíjense, esto es lo que yo les decía, que es lo que van a trabajar un poco en la próxima clase, que yo creo que esta semana ya le van a dejar el práctico de estos temas que estamos viendo. Bueno, este es el dibujito clásico que aparece siempre, digamos, que tiene que haber una independencia lógica, o sea, si yo modifico el esquema conceptual, que el usuario no se vea afectado por eso. Si yo modifico el esquema físico, que no se vea modificado el esquema conceptual, por eso se llama independencia lógica. Fíjense, la independencia lógica es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los esquemas externos. O sea que si yo modifico, no sé, que acá el quill en vez de ser de 11 va a ser de 12, el usuario lo vea sin problema, digamos, y que no deje de ver un dígito. Y si yo acá en el esquema físico, no sé, por la inflación que haya, en vez de tener 6 dígitos, voy a utilizar 7, si yo modifique este esquema físico y automáticamente se modifica este esquema conceptual, ¿no? Bueno, y el último, este sí ya es el último tema. Fíjense, este es como la historia, digamos, de la base de datos. El primero que apareció es el modelo jerárquico. El modelo jerárquico es como el modelo que está en el ejército, digamos, donde tenemos una raíz, cada raíz tiene sus hijos, y cada hijo tiene a su vez otro hijo, digamos, cada padre tiene sus hijos. Y las relaciones de 1 a n, de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba de 1 a 1. Esto se dejó de usar porque a veces pasaba de que, fíjense que acá, si yo tengo a 1 y acá tengo a 1, tengo que duplicar los datos, digamos, y esto es lo que yo no quiero. Digamos, este modelo jerárquico es el que apareció en la década de 60, 70. Después tengo el modelo, estos son los problemas que tenía, digamos. Si un maestro tiene varios alumnos y un alumno tiene varios maestros, la información tiene que duplicarse, que es lo que le decía. Si doy de baja un padre, este dará de baja a todos, inclusive a cada uno de los hijos, cual no es bueno. Y solo se pueden representar relaciones de 1 a m y no relaciones de m a n. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre un profesor y un alumno? ¿Un profesor cuántos alumnos puede llegar a tener? 8. Muchos. Yo tengo muchos alumnos. ¿Y un alumno cuántos profesores puede llegar a tener? 8. Muchos. Entonces esta relación no se permite en esto, entonces por eso se dejó de usar, digamos. El siguiente modelo es el modelo en red. Este modelo en red dice se permite que un mismo nodo tenga varios padres y un hijo puede tener varios padres, se permite todas las relaciones de m a n. ¿Cuál fue el gran problema que tenía este modelo en red? ¿Hubo algún problema o creen que esto es lo que se está usando actualmente? Esta es una relación de todos contra todos, digamos. No, no creo que ese jerárquico. ¿Por qué? ¿Por qué no creen que no se puede usar esto?
Bajo rendimiento de la base de datos. Sí, fíjense en la cantidad de relaciones que hay, digamos. Si ustedes ven todas las relaciones, inmanejable, digamos, en un momento. Ah, me hace falta el maestro con A7. Bueno, lanzo una relación de maestro con A7. Ah, me hace falta maestro con A2. Lanzo una relación de maestro con A2. ¿Cuántas relaciones podría llegar a tener? Dos. Todas, esto es complicadísimo. Fíjense, dice, esto permite relaciones de M a N. Entonces, si bien yo necesito las relaciones de M a N, las necesito, pero de forma organizada. No cualquier cosa, digamos. Entonces, la incorporación de un registro denominado conector pues, evita la redundancia de la información a través de un tipo de registro denominado conector. Igual no se usó mucho y la dificultad surge a manejar las conexiones buenas entre los registros. Y finalmente, o luego de una evolución, ya en la década, creo que 70, 80, aparece el modelo relacional, que es con lo que ustedes van a trabajar y es lo que utiliza SQL, digamos. Todo el modelo relacional se basa en este tipo de relaciones. Y ustedes fíjense, con solo ver estas relaciones, por ejemplo, un libro con un autor, un libro, ¿cuántos autores puede llegar a tener? Uno. Muchos autores. Muchos autores. No sé si se llega a ver, pero acá hay un N. Un libro puede tener muchos autores. Un libro, ¿cuántas veces puede ser prestado? Muchas veces. Muchas veces. Y en un préstamo, ¿cuántos libros puede llegar a ver? Muchos. Muchos. Ahora, esta relación de M a N en el modelo relacional se rompe y quedan todas relaciones de 1 a N. Fíjense que acá dice, usa relaciones que podrían considerarse en forma lógica llamadas tuplas. Las tuplas o el sinónimo son registros, digamos. Entonces las tuplas o registros es lo que forma parte de una tabla. Entonces, esto, el lenguaje más habitual usado es el SQL, ¿no? Que todo el modelo relacional se basa en el SQL y las únicas relaciones que se permiten para el modelo relacional son relaciones de 1 a n. Y esto se hace pasando por un proceso que se llama normalización de la base de datos. La clase que vamos a ver dentro de 2 semanas es el tema de normalización de la base de datos. ¿No? Entonces, el modelo de base de datos orientado a objeto, bueno, este es el modelo relacional y este es el que se está usando actualmente, digamos. Como una mejora de este modelo relacional, ahora apareció el modelo orientado a objeto, digamos. Este modelo orientado a objeto es lo mismo que el modelo relacional. En el modelo relacional se permiten relaciones de M a N o de N a N. No. No se permiten relaciones de M a N. ¿Cuáles son las únicas relaciones que se permiten en el modelo relacional? De 1 1 a a n. n. De 1 a N, son las únicas. Podría llegar a haber relaciones de 1 a 1, aunque algunos autores consideran que las relaciones de 1 a 1 es la misma tabla, digamos. Pero yo he visto trabajos, digamos, eh, reales, digamos, donde se crean relaciones de 1 a 1, pero en realidad no son usadas, digamos, porque la teoría le dice que son la misma tabla. Pero siempre el modelo relacional es de relaciones de 1 a n. ¿Qué es lo nuevo que incorpora el modelo orientado a objeto? Los conceptos de clase, relación, objeto. Bueno, acá la clase, esto lo vimos hoy en prevención concurrente. La clase se transforma en la relación, el objeto en registro o tupla, la variable en atributo y el método en el procedimiento almacenado. ¿Qué es lo nuevo que incorpora el modelo orientado a objeto? Incorpora los conceptos del paradigma orientado a objeto, que son el encapsulamiento, la herencia. El encapsulamiento es que un objeto se oculta de los demás, digamos. La herencia es que un objeto puede heredar a otro. Por ejemplo, acá, eh, por ejemplo, profesor y alumno, ¿de qué clase serían? ¿O a qué clase pertenecerían? ¿O de qué clase heredarían profesor y alumno? Persona. De personas. Persona sería la superclase y profesor y alumno la subclase. Y también trabaja con el polimorfismo, bueno, que es la definición que dice que una operación entre la cual puede ser aplicada a distintos tipos de objetos. Yo he trabajado un poco con esto en Oracle, es un poco confuso,
y no lo vamos a trabajar en esta materia, en el tema de orientación a objetos, pero ustedes ya tienen que saber que la base de datos actuales, digamos, no solo permiten el modelo relacional, sino que también incorporan la orientación a objetos dentro de la misma base de datos relacional. O sea que yo puedo definir la herencia dentro de mi misma base de datos relacional, ¿no? Por ejemplo, acá tengo producto, fíjense acá producto, yo tengo producto de software y producto de hardware, digamos. Acá, ¿cuál es la superclase? ¿Producto o producto de software? La superclase sería producto, Producto. Producto y la subclase, producto del Super- software. producto de software y producto de hardware con una subclase, digamos, que heredan todos los atributos y métodos de la superclase, o sea que en este caso era número, descripción, precio unitario, bueno, venía acá. Y producto de software, además de de esos atributos, ¿qué más hereda? ¿Qué otro atributo hereda? Versión. Versión. Esto está disponible en Oracle, yo lo he visto, por lo menos ahí lo vi funcionando, no lo vi en MySQL, no sé si realmente si lo tendrá, tampoco lo vi. Creo que sí está en Postgres, pero no lo vamos a ver en esta materia, digamos. Porque ¿cuál es la idea, digamos? Muchos de los estudiantes o de los alumnos recién están viendo por primera vez este modelo relacional, digamos, y este modelo relacional, piensen que nos va a llevar casi un mes, porque son dos clases para, ¿no? para modelización y dos clases para normalización, para que aprendan a hacer este diseño. Entonces, y después nos va a llevar alrededor de tres clases para que aprendan a implementar este diseño dentro de SQL. Entonces, este es el objetivo final, digamos, que buscamos en la materia, que ustedes aprendan, bueno, aparte de los conceptos teóricos, digamos, sino que aprendan a manejar un DBMS y aprendan, aprendan la modelización y la normalización y el manejo del DBMS, digamos, que es con lo que van a practicar en esta materia. Esto lo dejamos así como está, sepan que está, digamos, se lo podemos preguntar en teoría, digamos, pero no lo van a ver en la práctica, algo que, bueno, que los profesores de la práctica cambien de idea, pero no creo que lo veamos por ahora, ¿no? Después tiene la base de datos documentales o no SQL, que esto ya sí, años antes lo damos como teoría, pero ahora tomamos creo que dos clases o una clase para ver este tema en particular, digamos. Que muchas de las bases, fíjense, en SQL se guarda todo lo que está en la web, lo que está como celulares, lo que utilizan las empresas, las organizaciones, los data mart, los data warehouse. Y para NoSQL se guardan, por ejemplo, para todo lo que es juegos, las redes sociales, que es IoT, lo que se guarda en la web, muchas de las cosas de los celulares también móvil o enterprise, se guarda también como NoSQL. Y la base de datos por excelencia es MongoDB, digamos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Todos cruzaron una estructura de datos, ¿no? Chicos. Sí, profe. Y en Sí, estructura profe. de datos, ¿cómo se puede relacionar un puntero con otro, un objeto con otro objeto? Se relacionaba a través de punteros, ¿no? Punteros que apuntan a dirección de memoria. Bueno, esos punteros que apuntan a otra dirección de memoria, ese concepto, digamos, es el que utiliza MongoDB, digamos. Por eso es que se puede relacionar casi como cualquiera, digamos, pero tiene toda una organización en particular, digamos. Esto no lo vamos a ver ahora, se lo dejo ahora. Piensen que esto se maneja con algo que se llama, no con una tabla, sino con un documento, y que puedo manejar puede ser con un PDF, digamos. Muchas veces la información se guarda en PDF y después yo accedo con cualquier información que tenga ahí adentro, ¿no? Esto es, todo esto que vamos a ver ahora es teórico, pero tiene una clase estrictamente dedicada a todo lo que es MongoDB, digamos, y lo tratamos en esta materia. Y bueno, la base de datos deductiva, esta yo no la vi mucho en utilidad, digamos, no la vi, no vi muchas aplicaciones de esta base de datos deductiva. Sin embargo, las hay, digamos, fíjense, hacen una mezcla de la base de datos relacionales, que son las clásicas, con la deductiva, que son los que ustedes vieron en Prolog, digamos. Cursaron desarrollo sistemático de programa, ¿no? Sí, profe. Bueno, en esa base de datos ustedes tenían reglas, digamos, que eran las reglas de inferencia.
Esa regla de diferencia la podrían colocar dentro de bases de datos relacionales y después ir haciendo consulta, digamos. Yo no vi mucha aplicación de esto, solamente creo que había un supermercado, el Hiper Libertad de Salta. No sé si alguno lo conoce. Bueno, hace 15 años cuando apareció ese hiper, ellos trajeron un software que estaba todo hecho en Prolog y estaba hecho con base de datos relacionales y con regla deductiva, digamos. No duró mucho porque la gente no lo sabía usar, digamos, pero lo traían de Estados Unidos al sistema y en Estados Unidos funcionaba bien, digamos. Acá no funcionó en ese momento, ¿no? Igual, eh, este, no es que no existen, sino que generalmente se aplican poco, digamos. Son bien específicas, digamos, generalmente cuando ustedes quieren entrenar algún modelo, que son problemas bien puntuales. Por ejemplo, un chico que hizo una tesis hace como 10 años, creo que trabajaba en el Banco Macro y él hizo una base de datos deductiva con regla de inferencia que era para ver los problemas típicos de errores, digamos, que había, digamos, y que ya estaban todos guardados. Entonces ustedes, cuando había un problema con algún equipo, ya sabían cuál era el error que ocurría, digamos. Pero bueno, esos son ejemplos, digamos. Y después la base de datos distribuida, que puedo yo tener base de datos en diferentes lugares y cómo puedo hacer para que todas las bases funcionen al mismo tiempo, digamos. Y eso es todo.